Buenas tardes. Hoy voy a exponer el tema de sociedad anónima. Bueno, para empezar, la sociedad anónima es un tipo de sociedad mercantil existente bajo una denominación social y cuyos socios tienen obligación limitada al pago de sus acciones o participación en el capital social. Es el tipo de sociedad mercantil más usada y común en México, empleándose para el desarrollo de actividades empresariales como comercio, agricultura, ganadería, finanzas, servicio, etcétera. La sociedad anónima es el más claro ejemplo de la sociedad capitalista en el mundo empresarial y económico. Como principal virtud poseen que permiten canalizar pequeños volúmenes de capital que pueden llegar a desarrollar posteriormente grandes inversiones productivas. En el artículo 164, la vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios comisarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Y en el artículo 115 establece que se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor de su valor nominal. Esto es en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bueno, ¿cómo es que se conforma la denominación social de la sociedad anónima? La denominación social es la palabra o palabras que identifican a una sociedad de acuerdo al artículo 88 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta se forma libremente, pudiendo emplearse cualquier palabra o frase siempre y cuando la denominación sea distinta de otras sociedades. Asimismo, será necesario que se añada la frase sociedad anónima o su abreviatura, como comúnmente lo vemos, S.A. El objetivo de esto es que terceros puedan identificar el tipo de sociedad mercantil de la que se trata, de forma que en caso de insolvencia sepan que los socios no responderán con todo su patrimonio a las deudas, sino de acuerdo al monto aportado al capital social. Bueno, a continuación vamos a ver las principales características de la sociedad anónima en México. La número uno es que debe de tener un mínimo de 2 socios y que cada uno de ellas tenga al menos una acción. Si es menos de 2 socios, no se puede constituir una sociedad anónima. La segunda es que el capital se divide en acciones. La tercera, la responsabilidad de los socios o accionistas se limita al pago de sus acciones. Y bueno, esta sociedad anónima se puede constituir con un capital de 50,000 pesos. El siguiente, es obligatorio reservar el 5% de las utilidades anuales hasta que se llegue al 20% del capital social fijo. Seguimos con, una de las características también es que la sociedad anónima se constituye ante fedatario público por dos o más personas físicas o morales que aporten dinero u otros bienes para conformar el capital social. Otra característica es que los derechos de los accionistas se dividen en económicos y corporativos. En el caso del primero, su principal derecho es participar en las ganancias y el derecho corporativo esencial es votar en las asambleas. También otra característica es que el órgano de mayor jerarquía de las sociedades anónimas es la asamblea de accionistas, como pueden ser ordinarias, extraordinarias, dependiendo de los asuntos a tratar, y al menos debe realizarse una asamblea ordinaria al año. Y bueno, su órgano de administración puede ser unipersonal, administrador único o colegiado
consejo de administración. Asimismo, es obligatorio tener un órgano de vigilancia, comisario. En los estatutos sociales de la sociedad anónima se contemplan gran variedad de reglas especiales, como las restricciones a la transmisión de acciones o reglas para la venta compartida de acciones a terceros. También, por regla general, cuando fallece un accionista, sus herederos se unirán como nuevos accionistas de la sociedad anónima. Y bueno, vamos a hablar sobre las acciones. En las sociedades anónimas, el capital se divide en unidades o partes iguales, representadas por acciones. Estas son títulos de crédito y tienen diferentes valores. El primero es el valor nominal de una acción. Esta es la expresión en términos monetarios de cada parte del capital social. Esta no tiene por qué corresponderse con el valor real de la acción. Y también existe la del valor real, que es la expresión en términos monetarios del resultado obtenido tras dividir el patrimonio social entre las acciones. Y bueno, asimismo, las acciones de una sociedad anónima tienen igual valor y confieren iguales derechos a los socios accionistas. Sin embargo, en los estatutos se puede estipular que se emitan distintas clases de acciones con derechos especiales para cada una. Y bueno, vamos a ver que existen diferentes acciones, como lo comentaba anteriormente. De acuerdo al artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, existen dos clases. La primera clase es la de acciones ordinarias. Estas son las que brindan derechos patrimoniales corporativos a sus tenedores. Los socios con este tipo de acciones tienen incentivos para tomar decisiones en asambleas ordinarias que afectan a los tenedores de las acciones preferentes. Y también están las acciones preferentes. Estas confieren derechos corporativos limitados a cambio de mayores derechos patrimoniales, como el pago de dividendos en un orden preferente a las acciones ordinarias, puesto que no puede realizarse la distribución de los dividendos a los tenedores de estas sin antes, pues, haber pagado dividendos en un 5% a las acciones, a los accionistas preferentes. Bueno, ahora vamos a ver la estructura de la sociedad anónima. Um, ajá. ¿Cuál es la estructura de la sociedad anónima en México? La sociedad anónima en México opera mediante diversos órganos, como el órgano deliberante, el de administración y el órgano de vigilancia. El órgano deliberante de las sociedades anónimas es la Asamblea de Accionistas y es el órgano supremo de la sociedad. La Asamblea de Accionistas realiza reuniones de forma regular y dependiendo la frecuencia de estas. También existe el órgano de administración. Este es integrado por el administrador único o el consejo de administración. Y este se encarga de tomar las decisiones diarias respecto al funcionamiento de la actividad de la sociedad anónima. Entonces, eh, en conclusión, en conclusión, la sociedad anónima, pues, es una sociedad mercantil cuyos titulares lo pueden ser en virtud de una acción en el capital social a través de títulos o acciones, y las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a estas, como por ejemplo la obtención de un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. Y bueno, ya para finalizar esta exposición, va a haber una actividad
en una aplicación que se llama Quiz, nada más que está programada para el miércoles junio, para el miércoles 14, que es mañana a las 2 de la tarde. Em, yo les voy a mandar el link, pero solamente se va a activar a esta hora y en esta fecha. Son unas preguntas en base a esta exposición y ustedes nada más tienen que responderlas. Les van a dar puntuación y la actividad o el juego es 100% interactivo. Y les repito que solo funciona en esta fecha y en esta hora. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.